Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes 4.0, Transformadores del Futuro. Yo soy Cristina Montesinos. Hoy tengo preparado para ustedes un episodio internacional. Me senté a conversar con Romina Ranea. Ella es argentina, mendocina, que lleva 5 años viviendo en Chile. Romy es la subgerente de Desarrollo de Negocios y Áreas Corporativas dentro de la Gerencia de Recursos Humanos de Cementos Polpaico desde agosto del 2020. Ha enfocado su carrera en el área de recursos humanos. Ella lo describe como que es una apasionada de las personas, pero con fuerte foco en el negocio. Tiene un MBA y además es coach ontológico y coach generativo organizacional. Como es de esperar, conversé con ella sobre la gestión de personas. Escuchemos. Bueno, Romy, muchas gracias por conectarte con nosotros hoy. Estoy muy feliz por la conversación que vamos a tener. Bueno, gracias a vos, Cristina, por esta invitación y feliz de compartir mi experiencia. Oye, primero, como súper cortito, a pesar de que yo ya te hice una pequeña biografía, me encantaría que tú nos contaras un poquito de ti y de tu carrera. Bien, bueno, la verdad es que yo me inicié en recursos humanos, estudiando recursos humanos, de a poco, después, tras mis años de experiencia, me gustó mucho la parte del coaching, sobre todo porque, bueno, nosotros en recursos humanos tendemos a conversar mucho con las personas y a acompañar, entonces ahí me puse a estudiar coaching ontológico y después coaching organizacional. Y finalmente este año terminé mi MBA porque también de a poco mi carrera fue mutando más en un rol de recursos humanos con foco en el negocio. Entonces, bueno, ahí estoy ahora posicionada, terminé mi formación ahí y me desempeño, digamos, un poco con esa mirada, digamos, poniendo la mirada de recursos humanos de las personas dentro del negocio. Qué bueno, me encanta este mix MBA coach. Oye, cuéntame, ¿qué opinas de la gestión de personas? Sé que últimamente ha pasado por algunos cambios. Quiero saber por qué crees que se generó eso y en qué estamos hoy en día. Bien, mira, justo, bueno, relacionado un poco a lo que yo trabajo hoy, a esta mirada del cambio en negocio, creo que ha sido lo que ha pasado en el último tiempo. O sea, normalmente en las gerencias de recursos humanos como que tendemos adolecemos un poco a veces de pensar los procesos y de mirar los procesos desde lo que realmente hace falta como palanca para que al negocio le vaya bien. De hecho, el año pasado nosotros, yo trabajo en Polpaico y el año pasado nosotros tomamos una formación donde iban distintas empresas que estaban tratando de implementar el rol de business partner y la verdad que, bueno, ahí nos encontramos con las distintas dificultades que ha tenido cada gerencia de recursos humanos, porque finalmente este rol depende mucho también de la cultura que tenga la organización, del nivel de madurez que tenga la organización en términos de recursos humanos. O sea, tenemos organizaciones que tienen recursos humanos reportando una gerencia general, pero también tenemos organizaciones que tienen recursos humanos dentro de administración y finanzas. Y eso ya de alguna manera son enfoques distintos respecto a las personas y a las prioridades. Creo que, bueno, de cara a todo lo que ha venido pasando en los últimos años, por eso se hace cada vez más desafiante la mirada de recursos humanos desde el negocio, de estar sentado en la mesa. Nosotros lo que hacemos es estar sentado en la mesa del negocio. O sea, yo tengo reuniones con la gerencia comercial y escucho todo el tiempo lo que pasa en términos comerciales, lo mismo con la parte de operación de cemento. Entonces, al final, es entender muy bien qué es lo que está pasando en el negocio y cómo desde ahí nosotros podemos apalancar. Creo que ese es uno de los principales desafíos y creo que, bueno, otro de los desafíos relevante, obviamente, que se viene dando hace años es los cambios generacionales, sin duda. Poder impulsarlos en la organización, en las organizaciones no es fácil. O sea, las organizaciones en términos culturales son bastante tradicionales, entonces cambiar los procesos, bueno, ahora la pandemia nos obligó un poco a movernos a esto del teletrabajo y el trabajo a distancia, y finalmente creo que muchas organizaciones se han ido como adaptando desde esta necesidad puntual y bueno, ya creo que este año, el 2021, ya es más desde una adecuación medular, desde entender que es una necesidad y desde que entender que las personas tenemos este rol, digamos, de estar en la familia presente y que no es un rol, sino más bien que elegimos hacerlo. O sea, creo que eso es algo también que ha ido cambiando. Si uno mira para atrás, nuestros papás quizá, como que claro, su foco era
trabajar, ser sostén de familia, pero creo que eso también ha ido mutando con los años, donde los padres eligen ser padres presentes, estar más involucrados con los hijos. Entonces, de alguna manera eso también nos demanda a las organizaciones a pensar de forma distinta y a generar formas distintas de trabajo. Y ahí conecto un poco con también el desafío que tiene la gerencia de recursos humanos de tener la mirada de la tecnología, o sea, no solo para que la gente pueda trabajar, sino también para poder hacer gestión, para tener indicadores que de alguna manera midan la productividad y tengan la mirada de la gestión en términos de lo que implica el desarrollo tecnológico y todo lo que cambia ahora como modalidad de trabajo. Entonces yo me centraría más por ese lado, creo que por ahí es donde estamos hoy y en donde estamos siendo desafiados. Wow, tocaste muchísimos temas que quiero que vayamos desarrollando poco a poco. Partiendo de la base de que estamos hablando de un recursos humanos que no es, en mi experiencia he visto departamentos que son básicamente los que hacen los sueldos y las comisiones y eso es todo lo que, y las compran las tortas de cumpleaños. Eso es todo lo que hace cierta forma, pero sé que existe esta mentalidad de recursos humanos de me encanta estar metida en esa mesa de conversación donde les dan un espacio para conocer bien qué es lo que hace, cómo se lleva el negocio de la empresa y así de verdad puedes tener una mirada global de lo que se necesita en cuanto a personas. Y estamos hablando en este podcast, le damos cada vez más importancia al tema de que son las personas las que generan cambios, innovación, las que arman la cultura de la empresa, ¿no? Me gustaría irnos por el tema que mencionaste de la parte generacional, de cómo ponerte al día con lo que está pasando y que hablemos también un poquito del liderazgo femenino, que siento que eso es algo que se lleva trabajando durante muchos años, pero a la larga sí lleva un cambio de cultura. Bien, perfecto. Sí, mira, ahí un poco mi mirada, bueno, yo tengo 37 años, entonces igual estoy como ahí en el límite de algunas generaciones, pero bastante distante, o sea, del comportamiento que hoy tienen los jóvenes en términos de la mirada hacia el trabajo. O sea, creo que también va en el ejemplo que uno ha tenido y bueno, obviamente mis ejemplos han sido más de otra generación. Pero el desafío grande es el tema de la generación de propósito. Creo que los jóvenes, o sea, en sí hoy todos, o sea, a mí me pasa lo mismo, como que uno está en una organización más allá de porque hay una necesidad de tener ingresos y de desarrollarse, de las necesidades básicas, es por un tema de propósito. Hoy el trabajo te tiene que hacer sentido. Y ese es el principal desafío y creo que a veces es lo que cuesta a las organizaciones como encontrar eso. Perfecto. A nosotros nos pasa hoy, nosotros tenemos como un trabajo fuerte en términos de la mirada de sostenibilidad. De hecho, el propósito de Polpaico está definido como la vida mucho mejor. O sea, y eso no solamente lo tomamos nosotros como inspiracional, sino más bien tenemos acciones concretas para generar una vida mucho mejor con nuestros grupos de interés. Y cuando la gente llega a entrevista con nosotros, lo primero que nos pregunta tiene que ver con eso. O sea, los jóvenes se mueven mucho por eso. Es como, me interesó muchísimo la mirada que tienen ustedes de sostenibilidad, de lo que están haciendo con los clientes, con las comunidades, con los proveedores. Entonces, ya al final ahí te das cuenta que los colaboradores hoy buscamos algo más que simplemente el ingreso económico o crecer jerárquicamente, ¿entendés? Claro. Me encanta que hables de todo esto que va más allá de la rentabilidad en una empresa de cemento. Porque yo siento que muchas de las conversaciones que tenemos hoy y que es fácil entender que alguien quiera trabajar en un lugar que está generando un cambio positivo en el mundo, pero eso en general se va a, no sé, ir a trabajar a Patagonia, ir a trabajar a una tienda de nutrición holística, Como que hay caminos que son más lógicos o incluso una ONG, alguien que esté como, que sea todo en servicio de o la naturaleza o las comunidades. Pero me encanta ver una empresa que yo consideraría tradicional, de industria, que esté generando esa sensación, ¿no? Y que también hayan identificado que los jóvenes buscan eso. No, y sobre todo haciéndonos cargo de los costos que tiene nuestra industria. O sea, nosotros somos súper conscientes de que es una industria tradicional, pero que también tiene costos en términos ambientales bastante altos. Entonces, finalmente uno no puede seguir haciendo caso omiso de todas estas necesidades
sino más bien uno tiene que hacerse cargo, integrarlos como parte del proyecto y hacerlos parte del negocio. Y eso es un poco lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros decimos, ojalá que cada vez que alguien compre un saco de cemento Polpaico, la sociedad en su conjunto se beneficie. Y eso porque esperamos que desde esa compra o de ese ingreso que nosotros tenemos como compra de un saco, poder generar distintas acciones. Entonces nosotros estábamos, por ejemplo, trabajamos con los maestros de la construcción, dándoles capacitación continua y otras acciones que hemos ahí desarrollado con ellos y así con distintos grupos que no necesariamente uno debiera o quizás pensaría, bueno, no son alcance de mi negocio, pero de verdad son elementos fundamentales para que a nosotros nos vaya bien. Entonces también queremos que a ellos les vaya bien. Entonces desde la mirada te diría como generacional la relevancia de tener un propósito y de tener trabajos con sentido y ahí un poco mirando la parte de bueno, el liderazgo femenino, eso también en una industria como la nuestra ha sido también súper importante. Sí. La semana pasada justamente un grupo de nosotros tenemos un área que es de proyectos especiales presentada a nuestro directorio, un poco rendición de cómo ha ido el negocio y uno de los grandes crecimientos que hemos tenido es en incorporar operadoras en proyectos mineros y estos son operadoras de camión, de operadoras digamos que están manejando cargadores frontales, entonces y esto en la minería se ve mucho y ya hoy la minería incluso a la hora de vos licitar un proyecto te lo exige, o sea, ya es una exigencia. Wow, qué bien. Sí, entonces, bueno, en términos de diversidad, nosotros hace como 2 o 3 años ya hicimos explícita también cuál es nuestra política en términos de diversidad y, digamos, lo que buscamos. Y una de las patas relevantes que tenemos justamente es la pata de género. Y desde ahí el tema sobre todo de fortalecer los niveles de liderazgo. Hoy nosotras somos, bueno, en recursos humanos, por ejemplo, todas las subgerentas somos mujeres, o sea, nuestro jefe, él es hombre y nosotras somos todas mujeres, le reportamos a él, pero bueno, son áreas que también son más típicas que sean mujeres. Sí. Sí, eso se asocia un montón. El desafío está en no llenarnos de mujeres, sino también es equilibrar la mirada de género. En estas miradas, en estas áreas que son más típicas de mujeres, equilibrar, porque finalmente lo provechoso que vemos nosotros es la riqueza que hay en la diversidad, o sea, en poder tener miradas distintas. Estoy de acuerdo, sí. Nosotros de hace 2 años tenemos también en nuestro directorio una directora que es mujer y ha sido un tremendo aporte y también un tremendo aprendizaje para nuestro directorio. O sea, de repente ya tener una mirada distinta a alguien que pregunta y pone también puntos a observar dentro del negocio distinto y se empieza a ver, digamos, eso en la gestión. Y de la mano con eso yo creo que el desafío que tenemos nosotras como mujer es claro, empezar como a también mirar un poco con conciencia desde dónde nosotros impactamos, o sea, y ese impacto yo creo que es desde todos los roles que uno tiene como madre, como hermana, sociales, o sea, hay una responsabilidad. De alguna manera a veces nosotras mismas también terminamos siendo súper machistas con chistes, con dichos o diciendo, ay, bueno, seguro que es mujer y por eso. Entonces creo que partiendo de cosas que son súper básicas y típicas, a también mirar cuáles son los dolores que también tiene de alguna manera el hombre dentro de esta mirada al patriarcado y conversar. O sea, yo creo que lo importante siempre está en la conversación, en compartir miradas. Y ahí un poco también el desafío es el animarse, o sea, y generar programas. Cuando a veces yo hablo con chicas de la empresa que bueno, están siendo hoy analistas o coordinador y preguntan, bueno, ¿cómo llegaste a donde llegaste? O sea, yo siento que mi camino empezó como el de cualquier trabajador y finalmente tuvo que ver con siempre poner mi punto de vista, poner mi mirada, aunque pudiera ser distinta. Y sí, y es difícil, sobre todo creo yo, a veces se plantea mucho esto como del abuso, y el abuso no solo desde el abuso sexual, sino hay un abuso en términos de comportamiento, de trato, de entender que la mujer necesita un trato distinto, o sea, y que tenemos nuestros ciclos también y que eso también tiene sus momentos. Entonces, sí, yo creo que
tratemos de no meternos en las etiquetas de feminista, patriarcado, porque eso en general siento que hace que la gente como que se cierre la conversación. Por ejemplo, esto que dices de los ciclos de las mujeres es tan válido como que los hombres también pueden tener un mal día, o sea, es a la larga yo siento que tiene que ver con vernos a todos como personas que tienen muchas cosas complejas, vida familiar, vida laboral, vida emocional, y que están todos ahí para dar su punto de vista, para dar opiniones y aportar las cosas que solamente ellos pueden aportar. Independiente del género, nacionalidad, color, altura, color de ojo, da lo mismo. Y en esto yo creo que tenemos mucho para aprender, o sea, en general, o sea, ya no es un tema de género, tal como vos lo planteás, o sea, nosotros el año pasado queríamos armar un programa justamente para tener conversaciones como de liderazgo, para ir desarrollando el liderazgo, digamos, de mujeres. Y una de las cosas que decíamos es no hacerlo aparte, o sea, nosotros no ganábamos nada con agarrar y separar a las mujeres y tener conversaciones entre mujeres. Quizás sí tenemos que tener esos espacios, pero también veíamos es cómo legitimamos al otro, cómo al final yo le puedo mostrar al otro dónde están mis dolores o qué es lo que yo leo cuando hay ciertos comportamientos donde, no sé, vos vas a tomar la minuta porque sos la mujer que está en la mesa, por ejemplo, algo. Ya, sí. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es mi interpretación de eso cuando pasan cosas así? Y que él lo pueda entender y también pueda de alguna manera ponerse en mi lugar, como así yo también pueda entender su punto de vista y ponerme en su lugar y entender que hay acciones que vienen heredadas, que no son intencionadas, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que mirábamos era de desarrollar un programa en forma conjunta, o sea, de conversación y de conexión. Yo creo que ese es el desafío por ahí. Sí, yo he participado en otros proyectos con una consultora espectacular que se llama Women in Management, y ellos hacen talleres, ellos primero están en contra de que nos llamen el 8 de marzo para hacer una charla sobre lo importante que son las mujeres. Ellas hablan de que es un trabajo que tiene que estar metido en el ADN de la empresa y es todo el año, es todo el tiempo. Y ellas tienen más que comprobado que no sirve de nada hablarles solo a las mujeres, de empoderarlas a ellas. Tiene que ser un cambio cultural de que si tú estás en una mesa con hombres y tú hablas, nadie te interrumpa, nadie te robe tu idea, te den tu espacio, te sientas cómoda, no intimidada. Y eso tiene que ser a nivel organizacional. Tal cual. Así un poco como, a ver, en esto nosotras mismas con mis compañeras también lo discutimos, porque obviamente que hay múltiples miradas y tenemos posiciones más o menos extremas, pero creo que efectivamente cuando uno está en una organización tiene que buscar una mirada que sea como de desarrollo en este ámbito, no mirar para otro lado, pero también intentando rescatar los múltiples miradas que puedan haber y múltiples personas para que esto, digamos, tenga sentido y que la gente se sienta invitada a participar. Claro, sí. Ahora me gustaría que nos fuéramos por otro tema que no tiene tanto que ver con esto del género. Lo que mencionaste de la tecnología. Porque cuando uno habla de recursos humanos, lo primero que viene a la mente no es necesariamente avances tecnológicos, más allá de, no sé, un software que te deje ver la intranet, más allá de la intranet o una cosa de comunicación entre todos. Pero ¿nos puedes hablar un poco de lo que decías de la necesidad de la tecnología? Sí, perfecto. Mira, yo hace justamente unos años participé de una charla y ahí miraban bien cómo era la aplicación de distintas tecnologías que hay en el mercado y que se usan para otras cosas en los negocios y cómo se aplicaba, digamos, en gerencia de recursos humanos. Entonces, por ahí hablaban desde esto de cuando uno habla de la mirada de los datos, o sea, a veces uno genera mucho dato y finalmente no hay un análisis o no hay conclusiones o finalmente no predice un comportamiento. Entonces me acuerdo que en esta charla que yo participé, ellos contaban de una aplicación que habían desarrollado en una empresa enlazada al tema de reconocimiento. Hoy en todas las empresas venimos trabajando mucho el tema de reconocimiento, del reconocimiento múltiple, de que sea por app y que todos reconozcan a todos. Bueno, y entonces decía que... Pero quiero aclarar acá qué significa ese reconocimiento, que eso también lo hemos hablado en otros capítulos, la importancia de que te digan, que se reconozca que estás haciendo un buen trabajo, que te lo digan, que sea reconocido frente al equipo. No que sea bien, eso es lo que esperábamos de ti, sigamos.
Exacto, tal cual. Entonces hoy nosotros también tenemos aplicaciones donde, bueno, termina una reunión y uno puede reconocer en cómo la persona gestionó la reunión, el objetivo, cómo se gestionó. Bueno, entonces ellos comentaban que dado la implementación de ciertas tecnologías habían llegado a predecir que cuando una persona dejaba de recibir reconocimientos de sus pares, probablemente entre los 3 y 4 meses que eso pasaba, la persona se terminaba yendo. Y era porque ya la persona había hecho una desconexión emocional con la organización y por lo tanto en la contribución y en cómo se relacionaba con el resto se notaba. Entonces hay cosas así como que uno dice wow y dice cómo esto puede estar pasando y sí, se puede predecir. Entonces creo que hoy tenemos un montón de tecnologías, nosotros incluso lo hablamos esta semana, nosotros en términos de torres de control para mirar indicadores, tomar decisiones. Nosotros nos pasa que, claro, las áreas de negocio avanzan más rápido en esto y a veces las áreas como las nuestras, que son de soporte, no tanto. Entonces, nuestro nexo muchas veces es eso. Yo la semana que viene tengo una reunión con un área de operación y decía, mira, el objetivo es que nosotros logremos movernos a plataformas digitales como las que han ido moviéndose ustedes, para tener nuestros datos, para poder predecir ciertas cosas, tomar ciertas decisiones y también, obviamente, proveerles información al negocio. Entonces, ese es un poco como un ejemplo y finalmente tenés empresas que ya hoy, digamos, hay áreas de recursos humanos completas que funcionan por autogestión, con plataformas, o sea, no sé, yo me acuerdo años atrás, un primo que trabaja en Unilever me decía, nosotros migramos todo a atención por canales digitales, ¿entendés? Entonces gente, bueno, volúmenes altos de áreas que en el mundo y que finalmente iban hacia la autogestión, a tener tecnologías. Entonces desde ahí, bueno, uno puede pensar en muchas cosas, la robótica, o sea, yo la otra vez o los simuladores, yo a mi equipo también lo desafío mucho en ese ámbito. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos formando camiones, yo le decía, ¿por qué nosotros no podemos tener simuladores como, no sé, hoy se tienen en los aviones, ¿no? Claro. Y finalmente yo creo que a veces, claro, nos hace falta ese desafío de mirar otras tecnologías que están aplicadas en otras industrias, en otros rubros, para ver cómo eso se podría llevar a la gestión de personas. Y ahí creo que estamos nosotros al debe de empezar a interiorizarnos más, de hacer benchmark, compartir información. Si finalmente acá siempre hay industrias que son más pioneras y bueno, que uno puede ir tomando y compartiendo más también. Me encanta. Bueno, ya tenemos que ir cerrando por temas de tiempo, aunque ya nosotros sabíamos que yo me iba a querer quedar hablando horas de horas, así que probablemente haya otro episodio con Romina para investigar temas como el de sustentabilidad, que ni siquiera lo podemos tocar a fondo ahora. Pero te quería pedir que nos dieras como alguna recomendación o lo que tú crees que debería estar pasando para una nueva ola de personas que entren a empresas ahora y quizás a empresas que quieren agarrar a esa nueva ola de personas capacitadas. Mira, por un lado me parece que como candidatos, si yo hoy pensara en irme a otra organización, creo que, bueno, yo finalmente si tuviera que irme a otra organización miraría cómo esa organización me puede aportar a lo que tiene que ver con mi propósito. Y finalmente ya las entrevistas creo que tienen que ir migrando más hacia ese lado, como de... Y en muchas empresas entiendo que así pasa, como de, ok, sí, puedo ver tu currículum, tu experiencia, pero ¿por qué estás en este camino? ¿Hacia dónde te quieres mover? ¿Y cuál es la contribución finalmente que vos querés hacer desde tu profesión? Entonces, creo que finalmente esa es una conversación que es necesaria. Si la empresa no la abre, uno como candidato también abrirla. El otro día leía una chica en LinkedIn que decía que había tenido un avance como en unos procesos de reclutamiento, que decía que cuando llegó a la conversación con el director, claro, finalmente ella eligió no trabajar en esa empresa porque se dieron cuenta que tenían intereses distintos y que finalmente eso no iba a funcionar. Entonces, ese creo que es un aspecto que uno también como, y los jefes a veces nos pasa esto, que dice, ¿por qué no me lo dijo en la entrevista? Bueno, creo que uno como candidato tiene que ser responsable también como de manifestar en dónde están sus intereses, hacia dónde se quiere mover, qué expectativas tiene y por dónde va su propósito.
Y también en esto hay una pata como de compasión, creo yo, de entender que las organizaciones no han avanzado tan rápido como que quizás sí han evolucionado las personas. Si bien las organizaciones las hacemos las personas, sabemos que en términos de liderazgo, hoy las generaciones que lideran también están aprendiendo. Entonces, en ese ámbito creo que yo lo miraría como de tener compasión de que no todo va a ser como ya debiera ser, porque a veces hay gente que dice, no, pero ya hoy debiéramos estar todos online. Sí, ok, pero eso necesita una transición y necesitamos aprender cosas en el camino, ¿no? Y también desde ahí cómo uno puede ser un elemento protagonista en esa transformación. O sea, a mí me pasó mucho cuando yo fui aprendiendo en el coaching, ahora mismo en el MBA, y uno a veces aprende cosas que en su organización no está, y claro, lo fácil es decir, me voy a ir a otra que lo tenga, pero también es como yo desde mi lugar puedo ser protagonista y aportar eso a que mi organización se transforme, no solo para mi beneficio propio, sino también porque entiendo que eso es lo que hoy requiere el mundo y se requiere, ¿no? En la sociedad. Entonces creo que hay un desafío por ahí como en ser claros de por qué buscamos ciertas empresas y por qué nos atraen también. Y yo me iría más por ese lado, o sea, te diría, y en términos de empresa también aprender a acoger esta diversidad, ¿no? O sea, creo que a veces también los jefes como que, ay, no, pero es que son millennial y vienen con esto. Bueno, pero también creo que el millennial te invita a desafiarte en qué puedes hacer distinto. Y esa es un poco la invitación que nosotros también le hacemos a los líderes. Es como, ¿cómo puedes capturar esto que te puede aportar mucho? Quizás en un corto tiempo, porque también uno tiene que asumir que la gente no llega a las organizaciones para toda la vida. Y cómo yo lo puedo acoger me dure un año, y qué me puede aportar en ese año, y cómo yo también puedo aprender a tener una gestión distinta, ¿no? Entonces creo que por ahí es la mirada que yo tengo y lo que yo recomendaría, ¿no? Claro. Me encanta esa visión, me encanta el tema. Bueno, yo soy millennial, yo estoy en esa generación y sí siento que muchas veces nos ponen como los villanos de la imagen del mundo, así como ellos llegaron con otro pensamiento, ellos solo 2 años en un trabajo, ellos no sé qué. Pero me encanta que lo veas desde el punto de vista de cómo podemos aprender de esa forma, porque eso nos va a pasar a los millennials cuando estemos en un cargo más alto o cuando estemos en nuestras propias empresas. ¿Cómo piensa ahora la próxima generación? A la larga no es tu generación la que define todo y está escrito en piedra y así es para siempre. Entonces es ir, y siento que siempre caemos en 2 palabras clave en este podcast: propósito y vamos a decir como flexibilidad, agilidad, como estar atentos a todo eso y abrazarlo en lugar de rechazarlo. Exactamente, acogerlo, sí. Sí. Romy, muchísimas gracias. Me encantó esto y de verdad tenemos que parar ahora porque si no voy a seguir haciendo preguntas y va a ser muy largo. Bueno, muchas gracias a vos, Cristina, y un placer conversar de estos temas y poder compartir mi mirada. Muchas gracias. Creo que veo un patrón generándose en mis conversaciones. El tiempo se nos hace corto y nos quedamos con una cita pendiente para hablar de más temas. Me encantaron los puntos de vista que nos compartió Romina, pero sobre todo lo que nos contó sobre el uso de tecnología en esta área. Va más allá de una intranet o de un chat de empresa. Nos comentó sobre datos clave que puede arrojar el uso de tecnología en la gestión de personal. Por ejemplo, que se puede predecir que un colaborador se irá de la empresa después de 3 o 4 meses sin recibir reconocimiento. Increíble, ¿no? ¿Ves oportunidades de mejorar algo en la empresa donde tú trabajas relacionado a lo que hablamos hoy? Espero que esto te sirva de inspiración para generar los cambios que queremos. Todos podemos ser agentes de cambio. Gracias por conectarte conmigo en esta sesión de Líderes 4.0 Transformadores del Futuro. Nos puedes seguir en Instagram buscando @por.mara y @xacademy. Recuerda seguirnos también en Spotify para recibir notificaciones cuando salga un nuevo episodio. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene. No te lo pierdas. Este podcast fue producido y editado por Mara Media.